Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos un tema muy importante que estamos estudiando, el cual se titula Lecciones del Libro de los Hechos. Y durante esta semana que ya estamos avanzando, estamos estudiando este tema muy importante también que se titula Alcanzando una mayor eficacia. Y una vez más, quiero que vayamos a la palabra de Dios para que juntos leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso número 7. Y ahí leemos de esta manera. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar su palabra podamos entender aquello que hemos de leer. Guárdenos aquí, denos su buen espíritu, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy importante, el cual se titula a la altura de la vocación. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Explica las distintas calificaciones de un diácono, un cargo específico que requiere ordenación, aunque a veces este título se aplica erróneamente al referirse a cualquier ujier o cuidador de propiedades de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las calificaciones que debe tener un diácono? Muy bien, vamos a leer en la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice. Así que acompáñame a leer allá en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8 al verso 11. Y nos dice de esta manera. Los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también deben ser antes probados, y si son irreprensibles, que entonces ministren. Del mismo modo, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así que aquí tenemos cuáles son las características del diácono. Muy bien. Y estas nos hablan, ¿no? No amadores de ganancias deshonestas, sin doblez, todas estas cosas, que tengan una buena conciencia, ¿no? Estas son las cualidades de los diáconos que fueron elegidos en aquel entonces. Hoy día, a veces algunas personas les llaman diáconos, pero no tienen esas calificaciones. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 74, y nos dice de esta manera. El hecho de que estos 7 hermanos diáconos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres, no les impedía enseñar también la fe, sino que por el contrario, tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo favor y éxito feliz. Entonces, el diácono apenas tiene que estar fijo en cuidar de los necesitados, pero también puede enseñar la palabra de Dios. Por eso tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento constante, al establecer centros de luz y bendición donde quiera hubiesen almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. Entonces los diáconos tenían un trabajo especial, sin quitarle también el trabajo de predicación que ellos podían hacer. Muy bien. Y tenían que tener ciertas cualidades. Y estas cualidades, estos 7 las tenían. Vimos, ¿no? Amante de ganancias deshonestas, no de doblez o de doble ánimo, no dados al vino, que tengan buena conciencia. Todas estas cosas eran importantes tenerlas. Muy bien.
Pero vamos a continuar y veamos lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender de las cualidades que hicieron a Esteban especialmente eficaz en su vocación de diácono? Aquí tenemos uno de los diáconos, Esteban. ¿Cuál era algo especial que él tenía como cualidad que era requerida para los diáconos? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y vamos a leer lo que está allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 8. Y dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Esta es una de las cualidades que él tenía. Él tenía gracia, según aquí, y estaba lleno de fe, ¿no? Tenía poder también. Era un poder que venía de él, ¿no? Era un poder que venía de lo alto. Pero era un hombre que estaba consagrado. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Vamos a leer aquí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Así que él también estudiaba la palabra y no tenía de qué avergonzarse, y que también él manejaba bien esa palabra de verdad. Muy bien, estas cualidades son importantes. Veamos por qué. Leamos este párrafo de los Hechos de los Apóstoles, página 74. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el evangelio en las sinagogas de judíos griegos. Entonces, su preparación le hacía que fuera una persona que podría ser ocupado en diferentes situaciones. Muy bien, pero no apenas eso. Vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. En la página 80 del mismo libro, Los Hechos de los Apóstoles, dice así: era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos, rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nos damos cuenta, entonces, era una persona que conocía, que había estudiado, pero no apenas eso, también podía hablar con los griegos y estaba familiarizado con las formas de los griegos también. Y los rabinos judíos, los doctores de la ley, pensaban, bueno, le vamos a convencer fácil o le vamos a derribar los argumentos fácil, pero era una persona conocedora. Muy bien, entonces vamos allá a ver qué más nos dice. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 567, nos dice así: para crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad, los obreros deben tener una experiencia variada. Entonces aquí tenemos ahora un asunto muy importante en la actualidad. Si una persona se fija solamente en un solo asunto y solamente habla de ese asunto, entonces allí se complica todo, porque solamente está en una cosa. Pero para crecer, para tener más conocimiento, debe de tener un conocimiento variado, debe estudiar todas las cosas que tienen que ver con la fe. No es decir, yo soy especialista solo en esto, sino debe conocer de todo. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este párrafo. En el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 567, dice así: esto se adquiere mejor extendiendo el trabajo a nuevos campos, en diferentes localidades, donde se pondrán en contacto con toda clase de gente y todo tipo de mente, y donde se necesitará aplicar distintos métodos para afrontar las necesidades de las muchas y variadas mentes. Entonces, muy importante no limitar el trabajo a una sola área, porque ahí la gente empieza a no ver más ampliamente. Los obreros empiezan a ver solamente allí, cuando el campo de acción y de trabajo es variado. Y cuando esto ocurre, a veces las personas quieren que las personas solamente vean lo que ellos ven, pero las necesidades de otras personas son variadas, son múltiples, y esas necesidades hay que suplirlas. Pero si el obrero solamente ve una sola cosa y no puede ver lo demás, entonces es muy complicado trabajar con otras personas. Muy bien, pero veamos qué más. Acompáñame a leer ahora este párrafo. Mismo material, Testimonios para la Iglesia, volumen 2,
página 567. Esto lleva al fiel obrero de Dios y a la Biblia para recibir luz, fortaleza y conocimiento, para que pueda estar plenamente calificado para suplir las necesidades de la gente. Esto es donde quiera que le llame a trabajar, va a poder suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque ha empleado el conocimiento, ha estudiado y ha trazado la palabra de verdad, no apenas para un grupo limitado de personas, pero para una variedad de personas que él puede hacer, como hacía este diácono. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué nos dice ahora este párrafo. En Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 62, nos dice así: el Espíritu de Dios trabaja en las mentes y corazones de la gente y debemos actuar en armonía con esto. Esto es, nosotros no debemos delimitar cómo Dios trabaja con las personas. Lo limitamos cuando nosotros no nos preparamos. Si nosotros nos preparamos, entonces nosotros podremos actuar en armonía con el Espíritu Santo también. Esto es, si hay un grupo de personas que tienen cierto conocimiento, pero yo no lo sé, no me he preparado. O tienen unas ciertas costumbres que yo no entiendo, no me he preparado. Ahora, cuando trazamos la palabra de verdad, debemos de hacer buen uso de ella también para poder alcanzar a más personas, trabajar de acuerdo con los planes del Espíritu Santo. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido por hoy, así que quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos por la vida, la salud que nos permite. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude y nos guarde, que su buen espíritu pueda estar con nosotros en este día y que también pueda continuar con cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.